¿Qué pasaría si el poder de la palabra de Jesús no estuviera en la frase, sino en el estado de quien la pronunció? Esta pregunta rompe de inmediato con una idea muy común, que las palabras de Jesús fueron poderosas solo porque eran bonitas, profundas o inspiradoras. Pero si observamos los relatos bíblicos con atención, descubrimos algo inquietante. Cuando Jesús de Nazaret hablaba, la realidad respondía. El viento se calmaba. La enfermedad retrocedía. La culpa se disolvía. Los muertos se levantaban. No era solo lenguaje religioso. Era algo más profundo. La clave está en entender que, en esta visión, la palabra de Jesús no nace del pensamiento común ni del esfuerzo humano, sino de un estado interior plenamente despierto, alineado con la verdad. Jesús no hablaba sobre la verdad, hablaba desde ella. Por eso sus palabras no describían posibilidades, activaban realidades. Desde el inicio de la Biblia, la palabra está asociada al acto creador. Y dijo Dios, y fue hecho. La creación no surge del ruido, sino de una conciencia que sabe. Jesús se sitúa exactamente en esa misma lógica. Cuando dice levántate, no está deseando que alguien se levante. Está declarando lo que, desde su estado interior, ya es verdadero. La palabra no intenta cambiar la realidad, revela la realidad tal como es. Aquí está la diferencia radical con nuestra forma habitual de hablar. La mayoría de nuestras palabras nacen de la carencia, del miedo o del deseo. Hablamos esperando que algo cambie. Jesús hablaba desde la plenitud. Desde una conciencia no fragmentada. Por eso sus palabras no eran simbólicas, sino performativas, hacían lo que decían. Observa cómo Jesús nunca ruega para que ocurra un milagro. No negocia con la realidad. No duda. Dice, quiero, queda limpio, y la lepra desaparece. Tus pecados te son perdonados, y la carga interior se rompe. Paz, cálmate, y el caos obedece. Esto no es magia ni retórica. Es coherencia absoluta entre interior y exterior. En esta visión, la palabra es una extensión directa del ser. Cuando el ser está dividido, la palabra es débil. Cuando el ser está unificado, la palabra tiene peso ontológico, afecta lo que existe. Jesús no necesitaba elevar la voz porque no hablaba desde la emoción, sino desde la verdad. Y la verdad, cuando se expresa sin distorsión, tiene autoridad natural. Esto explica por qué las multitudes decían que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas repetían conceptos. Jesús expresaba conciencia. Ellos hablaban acerca de Dios. Jesús hablaba desde Dios. No transmitía información, transmitía estado. El clímax de esta comprensión aparece cuando Jesús afirma, el reino de Dios está dentro de vosotros. No señala un lugar futuro ni una estructura externa. Está diciendo que el acceso a la realidad transformada comienza en el interior. Desde ahí, la palabra deja de ser sonido y se convierte en acto. Por eso sus palabras siguen teniendo poder hoy. No porque repitamos las frases, sino porque nos invitan a despertar al mismo estado interior desde el cual fueron pronunciadas. El verdadero milagro no está en citar a Jesús, sino en alinearnos con la verdad que él habitaba. La pregunta final no es qué dijo Jesús, sino desde dónde habló. Y quizás, al escuchar eso, la invitación es clara. ¿Desde qué lugar interior están naciendo hoy nuestras palabras? La realidad no reacciona a lo que pides, responde a lo que expresas. Esta frase resume una de las ideas más profundas que atraviesan las enseñanzas de Jesús de Nazaret, cuando se las observa más allá de la lectura religiosa tradicional. En esta visión, la palabra no es solo un sonido, ni un deseo lanzado al vacío. La palabra es una expresión directa del estado de conciencia desde el cual surge. Y la realidad, lejos de ser un escenario pasivo, responde a ese orden interior. Cuando el video conecta a Jesús con el concepto de logos, está apuntando a algo clave. El logos no es simplemente la palabra hablada, sino el principio que da forma, coherencia y estructura a lo que existe. En términos simples, es el orden invisible que precede a la manifestación visible. La palabra, entonces, no crea por arte de magia, crea porque organiza. Aquí está el punto central. La realidad no se transforma porque alguien pronuncie frases correctas, sino porque la conciencia que habla está alineada, clara y unificada. Jesús no hablaba desde la contradicción interna. No decía una cosa mientras sentía otra. No proclamaba fe mientras dudaba en su interior. Su palabra era logos porque nacía de una conciencia ordenada. Esto explica por qué, en muchos relatos, una sola frase era suficiente. Levántate, ve y no peques más, tu fe te ha sanado.
No hay largas explicaciones, ni rituales complejos. La palabra actúa como un interruptor porque proviene de un estado interior que ya ve la realidad ordenada antes de que se manifieste externamente. Desde esta perspectiva, la palabra funciona como un canal. No empuja la realidad, la revela. No fuerza el cambio, lo permite. Cuando la conciencia está fragmentada, cuando pensamiento, emoción y acción van en direcciones opuestas, la palabra pierde peso. Se vuelve ruido. Pero cuando hay coherencia interior, la palabra se vuelve creadora. Por eso el logos no puede separarse del ser. No es una técnica que se aprende, ni una fórmula que se repite. Es una consecuencia natural de una conciencia integrada. Jesús no usaba el logos, era logos en acción. Su forma de hablar reflejaba un orden interno tan estable que la realidad simplemente se reorganizaba alrededor de esa claridad. Esto también desmonta una idea muy común hoy, creer que basta con pedir, afirmar o decretar para que algo cambie. Desde esta visión, la realidad no responde a la petición, sino a la expresión auténtica del estado interno. Puedes pedir paz, pero si tu interior está gobernado por el conflicto, lo que expresas, aunque no lo digas, es caos. Y la realidad responde a eso. En el Evangelio de Juan, se dice, en el principio era el Logos. No se está hablando solo del origen del mundo, sino del principio operativo de toda creación, primero el orden interno, luego la forma externa. Primero la conciencia, después la experiencia. Así, las palabras de Jesús no cambiaban la realidad porque fueran sagradas en sí mismas, sino porque eran la manifestación audible de una conciencia despierta. Una conciencia que no estaba dividida. Una conciencia que no reaccionaba, sino que expresaba verdad. Tal vez por eso sus palabras siguen teniendo impacto siglos después. No porque deban repetirse, sino porque apuntan a algo que aún es válido hoy. Cuando el ser humano ordena su interior, la realidad deja de resistirse. Y quizás la pregunta no sea qué palabras usar, sino desde qué estado estás hablando. No es que tus palabras no funcionen, es que no provienen de un lugar completo. ¿Por qué algunas palabras parecen no tener ningún efecto, mientras que otras cambian el rumbo de una vida, de una historia, incluso de la realidad misma? Todos hablamos todos los días, pero casi nadie experimenta que sus palabras tengan verdadero poder transformador. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿qué hacía diferente a las palabras de Jesús? La mayoría de las personas hablan de manera reactiva. Sus palabras nacen como respuestas automáticas al miedo, a la herida, a la presión externa o a la necesidad de defenderse. Son palabras fragmentadas, pronunciadas desde un interior dividido. Decimos cosas que no sentimos del todo, afirmamos lo que en el fondo dudamos, prometemos lo que no creemos posible. En ese estado, el lenguaje se convierte en ruido, expresa emociones, pero no crea realidad. Desde el inicio de la historia bíblica, el poder de la palabra está ligado a la integridad interior. En el Edén, Dios crea hablando. La palabra no describe, produce. Pero cuando el ser humano se fragmenta, cuando aparece la desconfianza, el miedo y la separación interior, la palabra pierde su capacidad creadora y se vuelve defensiva. Adán ya no habla desde la unidad con Dios, sino desde la culpa. La palabra deja de ser alineada y se vuelve reactiva. Ese es el estado normal del discurso humano hasta hoy. Hablamos para sobrevivir, no para crear. Hablamos para proteger el ego, no para revelar la verdad. Por eso nuestras palabras comunes no funcionan. No porque el lenguaje carezca de poder, sino porque quien habla está internamente dividido. Jesús rompe radicalmente con este patrón. Cuando él habla, no reacciona, responde desde un centro unificado. Sus palabras no nacen del miedo a perder, del deseo de agradar ni de la necesidad de imponerse. Nacen de una conciencia alineada con el Padre. Él mismo lo dice: no hablo por mi cuenta. Esto no es humildad retórica, es una afirmación ontológica. Jesús habla desde la unidad interior absoluta. Aquí está la diferencia clave entre el discurso reactivo y el discurso consciente. El discurso reactivo surge cuando la emoción gobierna al ser. El discurso consciente surge cuando el ser gobierna la emoción. Jesús no niega el dolor, la injusticia o el conflicto, pero nunca permite que estos fragmenten su interior. Por eso, cuando dice levántate, el paralítico se levanta. Cuando dice queda limpio, el leproso queda limpio. La palabra tiene poder porque proviene de un lugar completo. El clímax teológico es este: en Jesús, la palabra humana vuelve a alinearse con la palabra divina. Él no solo comunica verdad, Él es la verdad hablándose a sí misma dentro del mundo. En Cristo,
el lenguaje deja de ser una reacción psicológica y vuelve a ser un acto creativo. Por eso los evangelios repiten que enseñaba con autoridad. No era volumen, ni carisma, ni técnica. Era coherencia absoluta entre ser, conciencia y palabra. La buena noticia es que este principio no queda encerrado en Jesús como una excepción inaccesible. El Evangelio invita a un proceso de reunificación interior. A medida que el ser humano sana su fragmentación, entre lo que cree, lo que siente y lo que vive, sus palabras comienzan a recuperar peso espiritual. No como magia, sino como fruto de alineación. La pregunta final no es si hablas bien o mal, sino desde dónde hablas. Desde el miedo o desde la verdad. Desde la carencia o desde la identidad. Las palabras no fallan por falta de técnica, sino por falta de integridad interior. Cuando el corazón se unifica, el lenguaje deja de ser ruido y empieza a crear. Jesús no afirmó algo esperando que sucediera, habló porque ya estaba sucediendo en su interior. ¿Por qué las palabras de Jesús tuvieron el poder de cambiar la realidad? Esta pregunta ha atravesado siglos de teología, fe y reflexión humana. Muchos han intentado imitar sus palabras, repetirlas, proclamarlas, pero sin obtener los mismos resultados. Tal vez porque el poder nunca estuvo en la técnica del discurso, sino en el estado del ser desde el cual esas palabras nacían. En nuestra experiencia cotidiana, solemos hablar para provocar cambios. Pedimos, decretamos, deseamos. Hablamos esperando que algo ocurra. En Jesús sucede lo contrario. Él no habla para que la realidad cambie, habla porque la realidad ya está alineada en su interior. Sus palabras no empujan al mundo desde afuera, lo revelan desde adentro. Desde el inicio de la Biblia, la palabra está asociada al ser. En el Génesis, Dios no lucha con el caos, dice y es hecho. La palabra creadora fluye de un estado absoluto de coherencia. No hay duda, no hay contradicción interna. La palabra no es un intento, es una extensión natural de lo que Dios es. Cuando avanzamos hacia los evangelios, vemos que Jesús actúa dentro de esa misma lógica. Cuando dice levántate, el paralítico se levanta. Cuando dice la paz sea contigo, la tormenta se aquieta. No hay tensión en sus declaraciones. No hay esfuerzo. Solo autoridad que brota de la identidad. Aquí emerge un principio profundo. La palabra solo tiene poder cuando pensamiento, emoción e intención están unificados. En nosotros, estos niveles suelen estar fragmentados. Pensamos una cosa, sentimos otra, decimos una tercera. Por eso nuestras palabras carecen de peso ontológico, no sostienen realidad. En Jesús no existe esa división. Él no cree que el Padre lo oye, vive desde esa certeza. No espera ser uno con Dios, actúa como quien ya lo es. Su palabra no nace de un deseo de cambiar el mundo, sino de un estado interior perfectamente alineado con la verdad que declara. Por eso Jesús no ruega para que el enfermo sane, habla desde la salud como realidad ya presente. No lucha contra la muerte, habla desde la vida como estado superior. La palabra no crea la coherencia crea la palabra. Aquí se revela el corazón del Evangelio. Cristo no vino solo a enseñarnos qué decir, sino quién ser. Él encarna el punto máximo donde el ser humano vuelve a un estado íntegro, donde la palabra recupera su función original, manifestar lo que ya es verdadero en el interior. Cuando Jesús dice yo soy, no está afirmando una idea teológica, está revelando un estado del ser. Yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el camino. Sus declaraciones no buscan convencer, expresan identidad. Y la identidad, cuando es plena, transforma la realidad a su alrededor. Esto nos confronta directamente. Tal vez el problema no es que nuestras palabras no funcionen, sino que no estamos siendo aquello que decimos. Jesús no intentó cambiar la realidad con frases poderosas. Él era la realidad que proclamaba. La invitación es profunda y exigente. Antes de hablar, volver al interior. Unificar pensamiento, emoción e intención. Permitir que la palabra nazca de un estado verdadero del ser y no de la ansiedad por controlar el resultado. Cuando la palabra fluye desde la coherencia, deja de ser ruido y se convierte en revelación. Como en Jesús, la palabra entonces no empuja al mundo, lo despierta. ¿Por qué algunas palabras sanan, liberan y ordenan la vida, mientras otras, aunque sean correctas, no producen ningún fruto? Jesús no hablaba más fuerte que los demás, ni usaba fórmulas secretas. Sin embargo, cuando hablaba, la realidad respondía. Enfermos sanaban, conciencias despertaban, corazones se quebrantaban y se reconstruían. Esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria.
¿el poder estaba en las palabras o en la persona que las pronunciaba? Desde el inicio de la Biblia, la palabra está ligada a la creación. En el Edén, Dios no lucha ni discute con el caos, habla, y el orden aparece. Y dijo Dios, es la frase que inaugura el mundo. Siglos después, cuando aparece Jesús, el Verbo hecho carne, la misma dinámica se repite. Jesús no solo transmite información divina, Él es coherencia viva entre lo que es, lo que piensa y lo que dice. Por eso su palabra no describe la realidad, la revela y la transforma. Aquí está el punto clave para nuestra vida diaria: las palabras no son solo sonidos. Son extensión del estado interior de quien las pronuncia. Jesús no hablaba desde la ansiedad, la prisa ni el ego. Su palabra nacía del silencio interior, de la comunión constante con el Padre, de una presencia total en el momento. Nosotros, en cambio, solemos hablar desde la reacción, respondemos antes de comprender, opinamos antes de observar, corregimos antes de amar. Y luego nos preguntamos por qué nuestras palabras no construyen, no sanan, no generan vida. Aplicar el ejemplo de Jesús no significa imitar frases bíblicas, sino madurar espiritualmente nuestra relación con el lenguaje. Esto comienza con prácticas sencillas pero profundas: cultivar el silencio interior, aprender a estar presentes, observar lo que sentimos antes de hablar. No como técnicas de autoayuda, sino como fruto de una vida interior ordenada. Cuando una persona vive fragmentada por dentro, sus palabras también lo estarán. Pero cuando hay coherencia interior, incluso pocas palabras pueden tener un impacto enorme. Jesús hablaba poco, pero cada palabra estaba alineada con su ser. El Evangelio nos muestra que el mayor poder transformador no está en lo que se dice, sino en desde donde se dice. Cristo no vino a enseñarnos a hablar mejor, sino a ser transformados por dentro. Desde esa transformación, la palabra se vuelve creativa, sanadora, verdadera. Por eso, seguir a Jesús implica permitir que nuestra identidad sea restaurada. Cuando el corazón cambia, el lenguaje cambia. Y cuando el lenguaje cambia, la realidad a nuestro alrededor comienza a ordenarse: relaciones más sanas, conflictos menos reactivos, decisiones más conscientes. Aplicar esto en la vida diaria no requiere grandes discursos. Requiere pequeñas decisiones: hacer una pausa antes de responder, escuchar antes de opinar, callar cuando el ego quiere imponerse, hablar cuando el amor lo pide. No se trata de controlar cada palabra, sino de permitir que Dios transforme el lugar desde donde brotan. La madurez espiritual se nota en el tono, en el ritmo, en el silencio oportuno. Y quizás, al final, la verdadera pregunta no sea cómo hablar como Jesús, sino cómo vivir como Él vivía por dentro.